Hola, muy buenas tardes a los hermanos en Cristo, a los amigos que nos acompañan a través de las redes, los hermanos de nuestra congregación que también nos están mirando en esta hora, que Dios les bendiga. Algunos están convocados en un tiempo de oración, así que le mando un abrazo, un saludo. Nuevamente nos estamos reencontrando hoy día sábado 18 de abril, cuando son las 19:35 horas. Bienvenido. Y bueno, como antes de compartir la palabra, siempre estamos pidiendo a los amigos que nos contacten, que nos hagan un comentario, desde dónde nos sintoniza, si sale bien el audio, si sale bien la imagen. A veces tenemos alguna dificultad con los equipos, pero bueno, mándenos su opinión, si tiene algún comentario sobre los temas que abarcamos también. Y bueno, esto, si lo quiere recomendar, algunos me piden permiso para compartirlo, con toda libertad, si sirve, si es de bendición para alguien, compártalo con toda libertad. Todo lo que yo escribo, los videos que subo, están en libertad de compartirlo. Hay algunos hermanos que están pasando estos videos, el audio, lo están pasando por radios que administran. Y bueno, si es de bendición, bienvenido sea, ¿no? De esto se trata, de alcanzar el mayor número posible de hermanos y amigos en la hora que estamos viviendo, una hora un poco complicada, ¿no? Todavía seguimos en cuarentena, hay muchas familias, muchos hermanos en Cristo que estamos impedidos de reunirnos, que estamos confinados en nuestros domicilios, restringidos en la circulación. Esto es, creo que a nivel mundial, ¿no? Pero también aquí en esta parte del mundo, en Argentina, ¿no? Entonces quiero hablar un poquito, basarme en un texto de Eclesiastés capítulo 9 versículo 12. El que tiene una Biblia puede acompañarme en la lectura. Voy a hablar un poquito del tiempo, ¿no? Porque verdaderamente creo que a veces hay hermanos que me dicen, lo puedo llamar a tal hora, podemos hablar a cual o tal hora. Y le digo, mira, lo que sobra en este momento es tiempo, porque estamos en cuarentena, no podemos hacer las actividades normales. Entonces lo que nos sobra creo que en este momento es el tiempo, ¿no? Y quiero leerle en Eclesiastés capítulo 9 versículo 12, que dice así la palabra del Señor: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en una mala red, y como las así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Bueno, si hace un año atrás alguien nos hubiera hablado de esta situación, no hubiéramos creído. De verdad, estos días malos que han venido sobre el mundo han venido de repente, y dice que en ese tiempo malo los hombres son enlazados como el ave en el lazo del cazador, o como los peces en la mala red, ¿no? Y meditaban esto porque como nos sobra el tiempo y tenemos al alcance de la mano medios para comunicarnos en las redes, en la internet, en Facebook, en YouTube, las redes sociales, lo podemos hacer con un teléfono móvil, con una computadora. Y hay que tener cuidado en todas las veces que usamos el tiempo, porque como hay mucho tiempo ahora, hermanos se ponen a navegar, a escuchar diferentes predicadores, diferentes alabanzas que encuentran en las redes, estudios, enseñanzas, y esto es lo peligroso, ¿no? Porque como vuelvo a decir, en todo lo que son las redes sociales y lo que es internet, tiene mucha cosa buena y puede ser utilizado de una manera útil, puede ser usado para bendición, como tratamos de hacerlo humildemente nosotros, pero también es una herramienta
que el enemigo está usando en una forma asombrosa, ¿no? Decía Pablo escribiendo a Timoteo que en el último tiempo se amontonarán los maestros, ¿no? Y es lo que está pasando. Cualquiera que tiene acceso a una cámara en el comedor de su casa, en la sala, puede levantar un video de enseñanza, puede entrar en los temas que se le ocurra y verdaderamente encontramos tantas cosas extrañas, ¿no? En el internet, que yo le pediría a los hermanos que se cuiden de lo que vea, de lo que oiga, porque si bien el día malo ha venido y nos ha sorprendido de repente, pero dice el Salomón escribiendo este libro que el hombre debe cuidarse en el día malo de no caer en un lazo, de no caer en una red. Y esto habla del engaño, porque un cazador cuando va a capturar su presa tiene que engañar a la presa para que no se dé cuenta que está cayendo en una trampa mortal, ¿no? Entonces siempre hay un cebo, siempre hay un camuflaje, sea la red que se lanza sobre los peces o el lazo que va a capturar el ave, ¿no? La trampa que va a capturar el ave. Y dice que en el día malo esto, el hombre debe cuidarse, ¿no? Porque como hay abundancia de tiempo, empezamos muchas veces, vamos a decir, en el objeto de, o en el sentido de entretenernos, ¿no? De pasar todas las horas, porque al estar confinados tenemos que estar horas encerrados y bueno, a veces para pasar ese tiempo, para entretenernos, consumimos cualquier material, ¿no? Y hay mucho material nocivo. Los falsos maestros han aprovechado estos medios de comunicación para tratar de captar, ¿no? A la mayor cantidad de gente, porque el falso maestro, el falso profeta, está siendo usado del enemigo para captar lo más que puede. Y lo hace disfrazando el error, ocultándolo detrás de algunas verdades. No todo a veces lo que enseñan y dicen es mentira, pero la mentira viene solapada, como el lazo del cazador. Muchas veces se desarrollan algunas verdades que es la forma de enganchar al oyente o al que está, ¿no es cierto?, consumiendo ese material. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en esa área, ¿no? Hay grandes líderes cristianos que han sido captados por estas enseñanzas erróneas y hemos visto pastores que comenzaron en una sana doctrina, con fundamento, con los llamados conservadores, que de repente dieron un vuelco, ¿no? Y empezaron a predicar o empezaron a practicar cosas que no tienen respaldo bíblico, ¿no? A mí muchos hermanos del mundo me escriben, me dicen, bueno, nuestros pastores, hay mucho, se ha dado mucho en este último tiempo el tema del judaísmo dentro del evangelio, ¿no? Y me dicen, hay mucho, mi pastor, comenzó a usar una toga o puso la estrella de David detrás del púlpito o trajeron un candelabro, empezaron a hablar del Elohim, de la Torá, del Sabá, ¿no? Y eran pastores cristianos, podemos decir, de la línea conservadora, ¿no? Pero también fueron captados por estos errores, ¿no? Porque vuelvo a decir, los falsos maestros, las falsas doctrinas, las sectas que podemos llamar o los pseudos cristianos, utilizan siempre parte de verdad para conducirlos al error, ¿no? Y no tienen esa ética de considerar que el otro a lo mejor está practicando, creyendo en una fe y perseverando en esa fe. No hay ese límite, ¿no? Son avasalladores. Si se les da lugar, van a entrar dentro de las reuniones
nuestra, si se le da lugar van a entrar con la gente nuestra, porque piensan que tienen que revolucionar el evangelio tradicional, piensan que el evangelio llamado de sana doctrina, que hasta la palabra sana doctrina se ha convertido en una palabra nociva, la están combatiendo, ¿no? Combate todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el ser conservador y buscan la renovación. Entonces, pensando que los que perseveramos en el Evangelio original estamos errados y queriendo inculcar, a mí me pasa con las redes, que tengo muchas veces que bloquear a personas que entran y desarrollan estudios y tratan de convencerme a mí que estoy equivocado. Y bueno, tengo 5 décadas en la fe que profeso y que predico y le digo, bueno, no pierdas el tiempo tratando de convencerme, de convertirme, porque de repente, ¿no es cierto?, si son testigos de Jehová, adventistas, los llamados mesiánicos, los que creen que solo Jesús es Dios, los que creen que solo Jehová es Dios, todas estas pseudo doctrinas cristianas están en las redes y están solapadas porque no vienen con una carátula, con un título, con una presentación. Muchas veces no tienen una forma de identificarlo. Y entonces uno se engancha porque están sacando un tema que puede ser muy interesante, muy de acuerdo a la Biblia, se engancha en ese tema y le va llevando, ¿no es cierto?, al error. Y cuando se quiere dar en cuenta, está consumiendo el error. Esto es lo peligroso de la internet, de las redes y de lo que todo hoy estamos viendo, porque más con este exceso de tiempo que tenemos todos, ¿no? Se toma una cámara y cualquiera se sienta en un sillón y nos está dando cátedra, nos está dando estudios teológicos, y a veces son personas que ni siquiera congregan. Yo tengo testimonio de personas que no congregan, que no son cristianas, que no pertenecen a ninguna iglesia y están con una página o están con un canal en YouTube enseñando, ¿no?, doctrinando y muchas veces hasta denunciando lo que ellos creen que está equivocado, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, nos dice el apóstol San Pablo en Efesios que tenemos que mirar cómo andamos, que debemos andar con diligencia, no como necios, sino como gente sabia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando habla de días malos, yo creo que se sobreentiende, no está hablando del clima, no está hablando de los acontecimientos que nos pueden sacudir nuestra tranquilidad. Está hablando de días malos espirituales, malos en lo espiritual, porque tiene que pasar, está escrito en la Biblia, que en el último tiempo, decía el apóstol San Pablo, no sufrirán la sana doctrina. Se amontonarán los maestros según sus propias concupiscencias, es decir, guiado por su deseo, por sus ambiciones personales, no llamados de Dios, sin vocación de Dios. Se amontonarán y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, ¿no? La fábula es todo aquello inconsistente, todo aquello que no tiene fundamento, que no tiene raíz. Eso se le puede abarcar dentro del término fábula, ¿no? Apartar el oído de la verdad. Entonces, ese es el objetivo del falso maestro. Ese es el objetivo de muchos que están utilizando estos medios para seducir, para engañar, para captar lo más que puedan. Y vuelvo a decir, si no tiene un profundo conocimiento, es seducido, es movido de sus fundamentos. Esto está ocurriendo, vuelvo a decir, con líderes que han cambiado, que han mudado su fe, porque han sido convencidos, porque se consume mucho este material, ¿no?
Muchas veces yo lo veo y para mí es un termómetro mi página social, porque me dicen en tal época, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo tercero, cuarto, fulano de tal, o en el concilio de tal, y yo le digo, no, no me interesa, no me interesa en lo más mínimo, porque como cristianos debemos guiarnos por la Biblia, por la palabra del Señor. Usted va a una librería cristiana y va a encontrar góndolas y góndolas llenas de diferentes autores y va a encontrar temas tan disímiles uno con otro, eh, tan fuera muchas veces de la palabra de Dios, ¿no? Y lo va a encontrar porque hay de todo. Y muchas veces la persona cristiana, queriendo consumir algún buen material, si no tiene un profundo conocimiento, se va a comprar un material nocivo, un material que le va a infestar su vida espiritual, ¿no? Yo creo que así como este virus está amenazando la salud de la humanidad en forma física, tenemos virus espirituales que hace rato están circulando y que están infestando la salud espiritual. Por eso le digo que aproveche bien el tiempo, como decía el apóstol San Pablo, ¿no? Aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo porque los días son malos, ¿no? Redimir es aprovechar, darle una buena utilización, lea la Biblia, estudie la Biblia, gracias, me está ayudando con las cámaras hermano Jonathan. Gracias. Utilizar bien el tiempo, ¿no? Consumir material basado en la Biblia, material que no nos turbe, no nos confunda, escuchar buenas alabanzas, porque hasta en todo el tema de cantos y de alabanza y de música cristiana también hay una profunda contaminación que nos lleva a la turbación, ¿no? Hay letras llamadas cristianas que no son recomendables para escuchar y se presentan como alabanzas cristianas. Entonces, ahí tenemos que acudir al discernimiento, ¿no? Pero el discernimiento que tanto habla la Biblia y que tan útil va a ser en los últimos tiempos, en los días malos, es uno de los dones más preciados, más valorados, el discernimiento. Discernir significa, ¿no es cierto?, poder reconocer la diferencia entre una cosa y otra. Eso sería discernimiento. Es decir, hacer un juicio, una evaluación y declarar la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Eso sería la esencia de la definición de discernimiento. Ahora, si una de las enseñanzas que ha circulado en las últimas décadas, que no podemos juzgar, que es pecado juzgar, que quién somos para juzgar, entonces ya no tiene ubicación el don de discernimiento, porque el don de discernimiento es juzgar. Juzgar lo que oímos, juzgar lo que vemos, juzgar todo, ¿no? Porque, y es un ejercicio natural, que además del ejercicio espiritual, discernimiento espiritual, tenemos un discernimiento natural. Discernimos cuando algo es malo, discernimos cuando algo no nos conviene, discernimos cuando hay que aprovechar una oportunidad. Eh, Todo el tiempo lo usamos en el sentido natural. En el sentido espiritual se transforma en un don de Dios, porque ya tenemos que entrar a evaluar engaño de verdad, mentira de verdad. Tenemos que evaluar si está apoyado por la escritura, si es conforme a la escritura, pero eso es algo que tenemos que practicar y aceptar y buscar, porque en el último tiempo va a ser lo único que va a hacer la diferencia entre la verdad y el error, ¿no? Usted mismo que me está viendo en esta noche, que me está escuchando, tiene que discernir. Usted no puede comprar todo lo que aparece,
porque podemos comprar algo, vamos a un mercado y podemos comprar algo que nos perjudique, puede estar, un producto puede estar vencido, un producto puede ser malo, adulterado. Entonces, así como usamos el discernimiento natural para la vida cotidiana, tenemos que usar el discernimiento espiritual cuando nos llega un video, cuando encontramos una enseñanza. No importa que sea un reverendo, un apóstol, un profeta, que sea, ¿no es cierto?, un licenciado en teología, hay que discernir lo que oímos, lo que escuchamos, lo que vemos y evaluar. Eso significa evaluar. Pero vuelvo a decir, nos ha inculcado esa falsa doctrina de que no podemos juzgar. Y esto no es bíblico porque toda la Biblia habla de que el cristiano debe juzgar, ¿no? Pablo animaba a los hermanos a juzgar. Cuando fue el tema de Corintios, 1 Corintios capítulo 5, aquel pecado que estaba dentro de la iglesia de Corintios, él dijo, yo ya ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado al que hizo tal cosa. Reuníos vosotros con la potestad del Señor Jesucristo, y el tal bueno sea entregado a Satanás. El juicio debe empezar por la casa de Dios. Entonces, o no sabéis, dice allá en el capítulo 6 de 1 Corintios, que la iglesia tiene que juzgar al mundo, que la iglesia va a juzgar un día a los ángeles, porque la iglesia un día va a ser parte del tribunal del juicio del trono blanco, ¿no? Muchos no saben esto. Pero la iglesia, después que se vaya con el Señor y después que reine aquellos 1000 años del reino de Cristo, en el último tiempo ocurrirá lo que dice la segunda carta de Pedro, que los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra será quemada y habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Bueno, después de esto va a aparecer lo que se llama el gran juicio, presidido por el Padre, el juicio del trono blanco. Daniel habla, Apocalipsis habla de esto. Y la iglesia va a ser el tribunal. Por eso dice Pablo, no sabéis que los santos tienen que juzgar al mundo. Que en aquel juicio del trono blanco se va a obrar la última resurrección. Y va a ser una resurrección general de todos los muertos, grandes y pequeños, desde que hubo gente hasta ese momento. Es allí donde Juan dice en Apocalipsis, el mar entregará sus muertos, el infierno entregará sus muertos, ¿no? Todos van a resucitar. No es un juicio para salvación, es un juicio para confirmar la justicia de Dios, es un juicio para condenación. Allí todos los que no han sido cristianos, toda la gente que no ha creído, ateos, burladores, idólatras, hechiceros, pecadores, homicidas, todos van a resucitar para compadecer en ese juicio. Y la iglesia va a ser el tribunal. La iglesia con Cristo van a ser parte del tribunal. Por eso Pablo, conociendo esta revelación extraordinaria, Pablo decía, no saben que la iglesia tiene que juzgar al mundo. ¿No sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles caídos? ¿Cómo no van a juzgar las cosas pequeñas de este mundo? Le llama cosas pequeñas a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son muy inferiores a juzgar a un juicio contra los ángeles mismos, que no guardaron su dignidad y que se rebelaron, ¿no? Imagínense la comparación, ¿no? Las cosas cotidianas son muy pequeñas, las cosas que ocurren dentro de las congregaciones son cosas pequeñas, ¿no? En la comparación con aquello. Entonces, ¿cómo no podemos juzgar lo que nos enseñan? Tenemos todo acceso a la Biblia, podemos tener la Biblia en la mano, ¿no? Y la Biblia es nuestra brújula, la Biblia es nuestro mapa espiritual. Entonces, todo lo que escuchamos, no me importa que sea el doctor, el reverendo, ¿no? Y que tenga un renombre y que sea famoso y que tenga, ¿no es cierto?, 10.000 videos en YouTube. Yo tengo que juzgar por la palabra de Dios lo que está diciendo, porque ninguno está libre, ¿no?, de desviarse, de empezar bien y de continuar bien un largo periodo de tiempo, y en algún momento
apartarse, desviarse, dejarse seducir por el error, caer en ese lazo del cazador que hablaba Salomón. Nadie está libre. Por eso Pablo decía, ¿no? Si un ángel del cielo o aún yo mismo le predico otro evangelio del que habéis recibido, ¿no? Sea anatema, maldito. Porque no hay otro evangelio. Lo que hay son algunos que pervierten el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo decía que alertaba a los hermanos que él mismo podía empezar a predicar otro evangelio. Yo mismo puedo empezar a predicar otro evangelio. Y usted va a tener que huir de mi página y huir de mis videos, porque si no va a ser contaminado. Porque vuelvo a decir, el engaño seduce, el engaño está dirigido a captar, ¿no? Es como, yo siempre tengo un ejemplo muy vulgar y muy cotidiano, que es la persona que va a hablar mal de otro, ¿no? Cuando le quiere hablar mal de un conocido en común, ¿no? Siempre comienza diciendo, es un buen hermano, ¿no? Yo le amo mucho, le quiero mucho, ¿no? Pero, y ahí introduce la crítica, ahí introduce la murmuración, ¿no? Nunca va de frente a decirle, no, es un sinvergüenza, es un mentiroso. No, es una buena persona, es un buen pastor. Yo le conozco, sí, tiene unos mensajes maravillosos, pero, ¿no? Y lo mismo es el error de los falsos maestros, la falsa doctrina. Tiene que entrar por utilizando verdades, tiene que camuflar el error, ¿no? Para engañar y para seducir tiene que camuflar el error. Y me encantaba la palabra Eclesiastés porque dice es como el ave que cae en el lazo o el pez que cae en la red, ¿no? Es decir, que el pescado supiera, el pez supiera de que hay una trampa en ese cebo, no se acercaría jamás. Si el ave supiera que que se le va la vida en ese cebo tan atractivo, tampoco jamás caería en la trampa. Y lo mismo sucede con todo ese material que tenemos hoy a nuestro alcance, ¿no? Y que por abundancia de tiempo, porque cuando trabajamos, estudiamos y cuando la cosa está libre, tenemos la libertad de ir, venir, reunirnos, no tenemos mucho tiempo para entretenernos. Pero ahora lo que abunda, lo que sobra es el tiempo. No lo use mal. Use bien el tiempo, redima el tiempo. Los días son malos. Sea diligente. Mire cómo hace uso de ese tiempo que tenemos todos ahora en casa. Úselo bien. Va a poder, si lo usa bien, va a poder crecer, va a poder aprender. De todo esto que estamos pasando hay muchas lecciones que podemos recatar, muchas cosas que podemos aprender. Una de las cosas una de las lecciones que Dios nos está enseñando con todo este tema es la paciencia. Estamos aprendiendo a ser pacientes, estamos aprendiendo a convivir en familia. Algunas familias, el hombre se iba a la madrugada y volvía a la noche para cenar y ir a la cama. Algunas madres también. Los hijos le veían cuando le llevaban a la guardería y le retiraba a la tarde cuando volvía del trabajo. Los chicos estaban en la escuela. Había poco tiempo para la vida familiar, poco tiempo para ejercitar la paciencia. Por eso dice la Biblia que la tribulación produce paciencia. Entonces, ejercite la paciencia, no le pida a Dios paciencia, porque si usted le pide a Dios paciencia, Dios le va a mandar tribulación. La tribulación nos enseña la paciencia. Entonces, de nosotros mismos podemos ejercitar la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Esto no se sabe cuándo termina, no se sabe si se agrava o se va liberando. Y la paciencia no es necesaria. No es necesaria no solo para las cosas cotidianas que estamos viviendo, sino para la esperanza de la venida del Señor. Dice la Biblia que nos es necesaria la paciencia. Dice la Biblia que el Señor mismo tiene paciencia, que su tardanza, ¿no?
no es tardanza, no es que se olvidó, no es que retarda, sino dice que es paciencia para que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Está teniendo paciencia para que usted conozca a Dios. Está teniendo paciencia para que usted se vuelva a Dios. Está teniendo paciencia con los que están apartados para que hagan un nuevo propósito, un propósito firme, y cuando comience la iglesia a activar, usted esté allí firme y de pie, ¿no? Eso es paciencia de Dios. El Señor es paciente. Y nosotros tenemos que ser pacientes también en las situaciones de la vida, ¿no? Entonces esta tribulación está produciendo en nosotros paciencia. Una de las lecciones que podemos aprender. Otra de las lecciones, la convivencia, ¿no? Que también es tan compleja para el ser humano. Es lindo encontrarnos unas horas a la noche. Es lindo pasar un domingo todos juntos. Pero cuando se trata de semanas, meses, hora tras hora, día y noche, y muchas veces en un circuito muy estrecho, en pocos metros cuadrados, y muchas veces con 4 o 5 criaturas, muchas veces con personas mayores, esto ya se complica un poco, ¿no? Así, estas lecciones las podemos aprender. Esto sería redimir el tiempo, aprovechar el tiempo para aprender cosas que no las podríamos aprender de otra manera, ¿no? Redima el tiempo si va a consumir algún material que sea para edificación de su vida. Cuando le trae turbación, alguien me preguntó una vez cómo discernir las cosas de Dios de las cosas del diablo, ¿no? Cómo hacer la diferencia. Y es muy simple, ¿no? Todo lo de Dios trae paz, confianza, seguridad, certeza en el corazón. Todo lo que es de Dios es bueno, ¿no? Tiene misericordia, tiene buen nombre, tiene virtud. Esto habla Santiago, ¿no? De la sabiduría espiritual y la sabiduría animal. Dice que las cosas terrenales, la sabiduría animal, trae turbación, angustia, contención, contienda. Es decir, cuando usted empieza a turbarse, está mirando, consumiendo algún material, y viene turbación y confusión, esto le está indicando que no es de Dios, que no debe consumir ese material. Porque el material de Dios siempre trae cosa buena, en el espíritu, en el alma, en la mente. Siempre trae paz interior, siempre trae un crecimiento de fe, siempre trae un crecimiento de la confianza en la palabra, en las cosas de Dios. Siempre suma. Yo digo que de las 4 operaciones matemáticas, 2 le pertenecen a Dios y 2 le pertenecen a Satanás. Las operaciones que le pertenecen a Dios es sumar y multiplicar. Lo de Dios siempre suma y multiplica. Y las operaciones que le pertenecen a Satanás es restar y dividir. Todo lo que resta y divide no es de Dios. Entonces, pídele a Dios discernimiento. El discernimiento no se consigue gratuitamente. Hay un precio que pagar de oración, de ayuno, de humillación. No todos tienen, no todos opera este don. Hay muy pocos hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen afinada la sintonía del discernimiento, ejercitado, ¿no? Porque Pablo decía, tenéis vuestros sentidos ejercitados, la diferencia del bien y del mal. Esos sentidos ejercitados, esos sentidos afinados, se llama discernimiento. Pero para discernir tenemos que evaluar, tenemos que comparar, tenemos que juzgar lo que nos están enseñando, ¿no? Y a veces hay que juzgar también la vida del que nos enseña, porque Dios no utiliza vasos sucios, Dios utiliza vasos limpios, ¿no? Entonces usted también tiene que evaluar el testimonio, ¿no? De aquel que le está enseñando, si respalda con su vida
¿no? Con su testimonio lo que está queriendo enseñar. A veces queremos corregir, ¿no es cierto?, cosas que no hemos corregido en nosotros mismos. A veces enseñarle a un papá cómo educar a los hijos y no hemos podido con nuestros hijos. A veces querer enseñar la paciencia cuando no tenemos paciencia. A veces queremos enseñar sobre la oración, sobre el ayuno, sobre el diezmo, lo que fuera, y nosotros no lo practicamos. Entonces ahí no hay autoridad. Y si usted tiene un poquito de sabiduría espiritual, usted no va a recibir a alguien que le diga, hace lo que yo te digo, pero no haga lo que yo hago. Yo recuerdo, esa era la enseñanza de la iglesia de Roma cuando yo era muy chico, ¿no? Cuando veíamos al sacerdote hacer cosas erradas, decía, ustedes tienen que hacer lo que yo le digo, no lo que yo hago. Esto no es así en la vida cristiana, porque el apóstol San Pablo dice, mirá los que anduvieren como yo, y sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se ponía como ejemplo. Un siervo de Dios tiene que ponerse como ejemplo, tiene que resistir cualquier escrutinio, ¿no?, que se hiciera en su vida. Entonces usted todo esto lo tiene que juzgar, ¿no? La vida del que le enseña, si la enseñanza pasa la palabra de Dios, el colador o la zaranda, ¿no?, de la palabra de Dios, si pasa ese filtro, si es de acuerdo a la palabra de Dios lo que le están enseñando. Y si no es de acuerdo a la palabra de Dios, no lo reciba. No se detenga a meditar en eso porque se va a turbar. Hay muchos hermanos en estos días de cuarentena que en vez de fortalecerse, en vez de adquirir paciencia, en vez de practicar la vida familiar, están turbados y van a salir de la cuarentena turbados. Algunos quizás queriendo cambiar su fundamento, o no queriendo volver más a su congregación. Y ese es el veneno que está en las redes. Por eso discierna, ¿no? Discernir es, para mi entender, ¿no?, una comparación también muy común, es como un paladar espiritual. Aquella persona sana que tiene sus papilas gustativas que funcionan correctamente, cuando le sirven una comida, sabe, prueba su sabor, prueba la temperatura, prueba si es dulce, salada, agria, ácida, porque está funcionando un sistema de identificación que tenemos en el gusto, en el sentido del gusto. Tenemos, en el sentido del gusto opera el sentido de olfato también. Captamos por el olfato el sabor, el olor, el aroma de aquello que vamos a consumir. Bueno, en la vida espiritual tiene que haber un olfato y un paladar espiritual. No coma cualquier cosa. La gente de Samaria en los días de Eliseo, por la hambruna que había, compraban estiércol de paloma y osamenta de asno para comer. Las madres se comían sus hijos, la ciudad estaba sitiada. Y comían cualquier cosa porque el hambre en la desesperación les llevó, y estaban los especuladores, como pasan estas cuarentenas, aprovechaban la necesidad y valía muy caro, ¿no es cierto?, un puñado de estiércol de paloma. Valía muy caro un hueso de osamenta de un asno muerto, ¿no? Y ellos se enriquecían a costa de la necesidad de las personas. Pero yo siempre tomo esto como cuando se pierde, cuando la crisis, ¿no es cierto?, en este caso una hambruna extraordinaria de varios días que no había provisiones, cómo esa hambruna distorsionó el paladar y podían comer, ¿no es cierto?, una basura, un estiércol, como si fuera comida, ¿no? Y quizás hasta saborearla. Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos que consumen basura y parece que le encuentran sabor. Y de repente salen, ¿no es cierto?, salen a la arena a batallar contra todos los que piensan diferente. Y, ¿no es cierto?, han aprendido algo en Google
y han googleado algún tema y salen, ¿no es cierto?, con la espada desenvainada como Pedro a cortar orejas, ¿no? Porque están todos equivocados. Porque no importa que sea un pastor de 50 años, no importa que sea un hombre de una trayectoria, no, está errado. Eso no es bíblico, ¿no? Hoy me escribía alguien, ¿no? Recientemente estaba leyendo un comentario que me decía, ¿no? Qué gran herejía, algo que yo desarrollaba, ¿no? Y yo le contesté, qué gran ignorancia. Porque para poder afirmar que algo es herejía, para poder afirmar que algo no es bíblico, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener discernimiento, tenemos que saber evaluar correctamente. Y no lo va a aprender en Google, solo va a aprender en la presencia de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de los dones, está el don de discernimiento de espíritu, discernimiento de qué espíritu está detrás de una enseñanza, detrás de un consejo o de lo que fuere que oímos o vemos, ¿no? Discernimiento. Es un don del Espíritu Santo, no es para cualquiera. No tiene nada que ver con la evaluación cotidiana que hacemos como seres maduros, experimentados, evaluamos para hacer un negocio, evaluamos para tomar una decisión, pero el discernimiento espiritual no tiene nada que ver con esto. Es algo que viene del trono de Dios y que Dios le da lo suyo a los que buscan, a los que anhelan, a los que le piden. Y yo le aconsejo sobre todo los dones, ¿no? Que podemos ver que algunos muy preciados porque entrega un mensaje, porque recibe una revelación, porque habla en lengua. Yo creo que en el tiempo que vivimos, en ese día malo que habla la Escritura, el don más preciado, el que más tenemos que anhelar, el que tenemos que buscar con todo nuestro corazón, es el don de discernimiento. Porque se amontonarán los falsos maestros para apartar el oído de la verdad, para turbarle, para que... Yo tengo cristianos de años que de repente han ido a circuncidarse, que de repente están guardando el sábado como mandamiento, ¿no? Turbados totalmente, que se dejan crecer la barba, que leen la Torá, que se cambian el nombre. Estaba haciendo un programa en la radio y el hermano evangelista que dirige esta onda radial me decía, esto abunda, se meten en las iglesias, se llevan la gente tras de sí. Sí, esto abunda como tantas otras cosas que han contaminado la sana doctrina, ¿no? Yo le invito a discernir, incluso cuando usted vea mis videos o lea mis escritos, discierna, no se lo compre todo, no trague todo. Cuando es estiércol de paloma, es estiércol de paloma. Y cuando es jamón del medio, es jamón del medio, ¿no? Usted sabe lo que quiero decir. Discierna. Y lo que está mal no importa lo famoso que sea, no importa el apellido que tenga, no importa de dónde venga, no importa si tiene títulos de teología en las mejores universidades del mundo. Si no es conforme a la palabra, dice la misma Escritura, no le ha amanecido. Si no es conforme a la ley y el testimonio de la palabra, no le ha amanecido. Es decir, nunca ha conocido la verdad, y si la conoció se volvió atrás. Que Dios le bendiga, querido hermano, y ojalá que pasemos estos días malos aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Haga algo que le edifique, le fortalezca, y si no tiene nada que hacer, vaya a su cuarto y doble sus rodillas y ore por toda la iglesia del Señor, ore por nuestros gobernantes, que Dios les guíe, les dé sabiduría. Ore por esas naciones que están verdaderamente comprometidas con esta pandemia, ¿no? Usted puede ocupar el tiempo para buscar a Dios y seguramente Dios le va a visitar, le va a fortalecer en su fe. El tiempo se puede usar maravillosamente y todos tenemos el mismo caudal de tiempo. Las 24 horas que yo tengo tiene el rey de España. Las mismas 24 horas que yo tengo tiene el Papa. Las mismas 24 horas que usted tiene el presidente de la República. Todos tenemos la misma cantidad del tiempo cada día que amanecemos.
Algunos los usan provechosamente porque saben que los días son malos y el tiempo es corto. Además de malo, el tiempo es corto. El Señor viene pronto. Entonces use bien el tiempo y si va a entretenerse, ¿no?, con la internet, entreténgase en algo que le deje, que le aporte, que le sume, que le multiplique, algo que sea bueno. Y eso que usted encontró que es bueno, recomiéndelo. Y no recomiende lo que le trae turbación, confusión, ¿no? Toda la mayoría de nosotros hemos conocido un evangelio original. Como decía el apóstol San Pablo con toda seguridad, no hay otro evangelio, sino hay muchos que pervierten el evangelio de Cristo. Todos hemos conocido un evangelio original cuando creímos con sencillez de corazón y luego ha venido lo otro. Luego ha venido ese conocimiento humano, ha venido muchas veces la soberbia, el orgullo y nos ha llevado a confusiones. Confusiones que a veces atentan contra la salvación, porque evangelio hay uno solo, ¿no? Y tan rotundo es el tema que tenemos que considerar maldito todo lo otro que nos quiera pervertir el evangelio de Cristo. Que Dios le bendiga a todos los amigos y hermanos. Quiero hacer una oración ahora con todos los que están acompañándome en esta noche de sábado desde la sala de mi casa, compartiendo con usted y uniéndome espiritualmente con todos los que hemos creído en Cristo, con el pueblo del Señor, sea que esté a miles de kilómetros de distancia o sea que esté aquí a la vuelta. Que Dios le bendiga ricamente, le fortalezca, le guarde, le ampare hasta que pase este día malo. Redima bien el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te alabo y te bendigo por haber tenido la oportunidad de conectarme y de compartir con todos los amigos, los hermanos en Cristo, nuestras congregaciones y diferentes congregaciones del mundo entero, a donde impedidos de reunirnos en estas limitaciones que tenemos por lo que está pasando, Señor, solo nos queda unirnos espiritualmente, como en realidad tú quieres que sea la unidad de la iglesia, en un mismo Dios, en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo. Esa unidad la estamos conservando porque hemos creído en el mismo Dios y tenemos la misma esperanza. Señor Jesús, ahora que sea tu bendición, aquellos que están desalentados, desanimados, angustiados, el Espíritu Santo le fortalezca, la palabra le anime, tus promesas le consuelen y le den esperanza. Señor, me uno en oración. Si hay alguien que está pasando un cuadro de necesidad, que no sabe cómo va a enfrentar los días que vienen, también tú eres proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Aquel que proveyó en el monte para Abraham es el mismo que puede proveer para esos mis hermanos. Si les hace falta trabajo, si les hace falta alimento, medicamento, Dios del cielo extiende esas coberturas, ese manto de protección, de provisión, porque eres proveedor de los que te sirven. Señor Jesús, te doy gracias y oro también por los ancianos, que le des confianza. Están estas noticias desalentadoras, amenazantes, pero nosotros hemos creído en el Dios que vive. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Envío tu bendición para todos los amigos y hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo virtual a todos los hermanos en Cristo. Que Dios le bendiga. Si el Señor lo permite, nos reencontramos el día martes. Recuerde que vamos a estar martes, jueves y sábado, si Dios nos ayuda, a través de este medio. Dios le bendiga. Un gran abrazo.